Entonces le decía, bueno, primero habíamos charlado un poco del tema del tipo de cambio, ¿no? Cómo se pensaba, que básicamente se determinaba a través de la oferta y de la demanda. Ahí pasamos la clase pasada a analizar el tema de la PPA, ¿sí? Digamos, lo interesante de la PPA es más que nada para tener una idea de lo que sería, digamos, una explicación del tipo de cambio asociada a, digamos, los factores reales, ¿no? Cuando hablamos de factores reales, recuerden la diferencia en el balance de pago, estamos hablando de los factores asociados con la cuenta corriente, fundamentalmente, digamos, la balanza comercial de bienes y servicios, ¿sí? Entonces, lo que la PPA de alguna manera me dice es que el tipo de cambio es el precio que ajusta para que los niveles de precios de las economías sean similares en términos internacionales y que por lo tanto haya un equilibrio en la cuenta corriente, ¿sí? O sea, básicamente es una teoría que viene por ese lado. Bueno, la criticamos bastante, vimos que a lo sumo me puede servir para largo plazo, ¿no? Cuando uno compara lo que sucede con el tipo de cambio en función de lo que digamos, estima la PPA, no hay mucha relación, ¿está bien? Y bueno, justamente a partir de eso, la idea es en esta clase pasar a charlar de los otros componentes que uno ve en el balance de pagos y que son los que me pueden, digamos, complementar la explicación para entender lo que está pasando con el tipo de cambio, ¿sí? Básicamente lo que estamos diciendo acá es que, y justamente con el avance de la literatura, con los años, uno lo va viendo, es que el mundo actual está sumamente globalizado y está muy dominado por las actividades financieras, ¿sí? Algo que no sucedía hace 40 o 50 años. Entonces, si uno estaba discutiendo el tema del tipo de cambio en 1950, 1960, bueno, tenía algún sentido pensar como que los únicos movimientos de dólares, ¿no? De una economía estaban más que nada vinculados por el lado de la cuenta corriente, es decir, exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Pero la realidad es que en los últimos 30 o 40 años creció vertiginosamente todo el componente financiero, ¿sí? Y entonces hoy la balanza, digamos, de pago, en la cuenta capital es la que domina, algo que no sucedía antes, y por lo tanto tenemos que pensar al tipo de cambio ya no como la variable que me equilibra, digamos, los niveles de los precios, pensando en términos de un comercio internacional, sino como la variable que me equilibra el rendimiento entre activos locales y activos extranjeros, ¿sí? Entonces, bueno, primero que nada, lo que les contaba recién, visto un poco gráficamente, esto lo sacamos del capítulo anterior que hemos visto de Carbó. Fíjense que si uno mira el tipo de cambio de cualquier país, ¿sí? Cualquiera, no hace falta que sea la Argentina, sino cualquiera, lo que ve es que se mueve muchísimo, ¿sí? Todos los días, ¿no? 1 centavo, 2, 3 puede ser, en algunos casos más, pero el punto es que los tipos de cambio tienen mucha volatilidad y que obviamente la PPA no me predice que los tipos de cambio sean volátiles, ¿sí? Todo lo contrario, la PPA suelen ser variables mucho más estables los niveles de precios y por lo tanto, de nuevo, me puede servir como una aproximación pensada en un largo plazo, pero no me puede explicar el comportamiento del tipo de cambio en el corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo, estamos diciendo un día, un mes, ¿sí? Un par de meses, no ya, digamos, un año o dos, ¿sí? Entonces, ahí es donde me está faltando algo y qué es lo que vamos a ver en esta clase. La otra cuestión, también vinculada con lo anterior, que esto ya aplicado a Argentina, es que la PPA no me explica los movimientos en el tipo de cambio. Lo que están viendo acá, en este gráfico, son todos los puntos, me muestran la relación que hay entre la variación del tipo de cambio y la cuenta corriente de Argentina en los últimos 15 años, ¿sí? Sacando la pandemia para que eso, digamos, me afectaría bastante los resultados. Entonces, fíjense, si la PPA fuese correcta, lo que yo debería ver es que cuanto mayor
es el superávit de cuenta corriente, más bajo tendría que ser la variación del tipo de cambio, ¿sí? Un superávit de cuenta corriente muy grande, lo que el tipo de cambio tendría que hacer es apreciarse o bajar su variación de modo de equilibrar eso. O sea que yo acá lo que tendría que ver es una pendiente, digamos, negativa, ¿sí? Baja la presión del tipo de cambio, sube el superávit, y acá claramente eso no se ve, ¿sí? En realidad uno diría, acá no hay ningún tipo de tendencia, los puntos no están de alguna manera ubicados para que yo pueda ver ese tipo de relación, ¿sí? Entonces, lo que esto me está mostrando es que la PPA no me sirve como teoría para explicar el tipo de cambio, por lo menos, insisto, en el corto plazo, que es lo que vamos a analizar en la clase de hoy. Digamos, el punto que ya charlamos un poquito, pero que también quería mostrar estas cuestiones plasmadas en gráficos para que lo vean en la realidad, es lo que decíamos recién, ¿sí? Hoy por hoy, y en realidad ya hace más de 20 años, la gran mayoría de las transacciones financieras a nivel mundial se dan por la compra-venta de monedas, ¿sí? No por la compra-venta de acciones, sino por la compra-venta de monedas. Entonces, esto justamente lo que me está mostrando es que los capitales internacionales están todo el tiempo comprando y vendiendo monedas de los diferentes países para hacer negocios financieros, ¿sí? Entonces, un poco lo que decíamos antes es, bueno, miren, con esta primacía que tiene el tema de la compra-venta de monedas por temas financieros, bueno, obviamente entonces tengo que agregar esto, incorporar este componente a mi explicación, porque si yo solamente pienso al tipo de cambio como la variable que me equilibra, podríamos decir, la oferta y demanda de dólares por el lado de la cuenta corriente, bueno, me quedo cortísimo, ¿sí? Porque no estoy entendiendo que del otro lado tenemos un montón de componentes asociados con los capitales de cartera, asociados con la compra de dólares para ahorro de la población, asociados con las deudas que pueden tomar los países o las empresas, y todo eso es lo que vamos a tratar de explicar en la clase de hoy, ¿sí? Entonces, quiero arrancar con un ejemplo intuitivo o que sea lo más intuitivo posible y después meterme con la teoría, ¿sí? Porque esto creo que va a ser lo más fácil para que se entienda. O sea, básicamente lo que estamos diciendo en la clase de hoy es que lo que van a mirar cualquier persona, ya sea un argentino que quiere decidir cómo ahorrar o un capital de Noruega que quiere ver en qué país le conviene poner su plata, es que básicamente va a comparar el rendimiento, el retorno que le ofrece cada uno de esos activos, y obviamente el que le ofrezca mayor retorno va a ser el cual va a ser más demandado y por lo tanto hacia ahí vamos a ver, digamos, un flujo de dólares, ¿sí? Pero primero que nada quiero poner un ejemplo para que esto se entienda. Fíjense lo que tienen ahí en el cuadro, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen un capital inicial, una plata que quieren utilizar para invertir de $1.000, ¿no? Pensemos que el tipo de cambio de hoy, el momento en el cual van a hacer esa inversión, es de 60 pesos por dólar, con lo cual, si estamos pensando en Argentina, nosotros tendríamos 60.000 pesos, ¿sí? La multiplicación de los dólares por el tipo de cambio. Por otro lado, tenemos un activo, ¿no? Un instrumento, si quieren piensen en un plazo fijo, para hacerlo bien sencillo, y ese plazo fijo me ofrece un rendimiento del 5% mensual, ¿sí? Obviamente es un activo que está en pesos, un activo en moneda doméstica, por lo tanto, yo si arranco con los dólares tengo que venderlos en el mercado cambiario, obtener los pesos y esos pesos invertirlos en el plazo fijo, ¿sí? Yo los dejo todo el mes congelados, esos pesos, y a fin de mes obtendría 63.000 pesos. ¿Está bien? Ahora, la pregunta que cualquier persona se hace es, bueno, ¿gané o perdí plata? A priori uno diría, gané, ¿no? Tenía 60.000, ahora tengo 63.000,
Pero el punto acá, que es importantísimo para entender, no solo para una persona que quiere ahorrar en Argentina, sino también para una persona que viene de afuera y que quisiera poner su plata en Argentina, es que en realidad lo que al final del día nos importa es cuántos dólares yo compro con mi inversión, ¿sí? Y fíjense que desde el día que yo puse la plata en el plazo fijo, que la dejé congelada, pasaron 30 días, yo tengo que ver al final del periodo qué pasó con el tipo de cambio, ¿sí? Porque si el tipo de cambio, como van a ver ahora abajo a continuación, se mueve, eso me va a afectar mi rentabilidad en dólares, que es la manera en la cual yo siempre, digo, un inversor calcula el rendimiento, ¿sí? Fíjense el primer ejemplo. Llegó fin de mes, el dólar se mantuvo estable, es decir, no se movió. Por lo tanto, yo con mis 63.000 pesos compro 1.050 dólares, ¿sí? Comparo mi capital final con mi capital inicial y lo que veo es que entonces obtuve un rendimiento positivo del 5% en dólares. Si en cambio, en el mes que transcurrió, el dólar pasó de 60 a 63 pesos, es decir, que el dólar aumentó un 5%, yo ahora compro exactamente los mismos 1.000 dólares que antes, ¿sí? Mi rentabilidad no tuvo, perdón, mi inversión no tuvo ningún tipo de retorno y por lo tanto ahí ven que el rendimiento es del 0%. Y si en cambio, en ese mes que transcurrió, el dólar aumentó a 65 pesos, es decir, aumentó 8,30, fíjense que yo ahora compro menos dólares que antes. Es decir, que mi rentabilidad fue negativa, ¿sí? Entonces, fíjense, y acá está lo más importante, que es lo que vamos a analizar a continuación, que es que lo fundamental para yo poder saber si mi inversión es rentable o no, yo tengo que comparar la tasa de interés que me ofrece el activo contra la devaluación del tipo de cambio, ¿sí? A ver, arranquemos por la tasa de interés. Obviamente, a mayor tasa de interés, más probable es que mi rentabilidad sea más elevada. Pero fíjense que eso depende también de lo que pase con el dólar. La cuenta matemática, que es bastante sencilla, es que si el aumento del dólar, ¿no? La variación del dólar es mayor a la tasa que me ofrece el instrumento, yo pierdo plata. El caso más sencillo es el último, fíjense, el dólar aumentó más de un 8% contra un 5% que me daba el plazo fijo, yo perdí plata. Justamente el caso del medio muestra que si aumenta la misma cantidad, 5%, mi rendimiento es nulo, y en cambio el primero, que no se movió nada, bueno, justamente eso me lleva a que toda la ganancia que yo hice en pesos también la transforme en una ganancia en dólares, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, justamente que en el tema del dólar, acá aparece la gran incertidumbre, ¿sí? Porque yo en realidad, cuando tomo la decisión de poner mi plata en el plazo fijo, yo no sé cuánto va a valer el dólar en el futuro, ¿sí? O sea, yo puedo tener una idea aproximada de cuánto creo que va a salir, una expectativa de evaluación, pero en realidad no lo sé. Entonces, ahí justamente es lo que vamos a ver a continuación, que es el centro de toda esta cuestión, ¿sí? Yo voy a saber cuánto me ofrece el banco por la tasa de interés, pero en función de lo que yo crea que va a pasar con el dólar, voy a tomar la decisión si me conviene o no. ¿Está bien? Así que esto es fundamental para que entiendan para lo que viene a continuación. Justamente a partir de eso es que tenemos lo que se conoce como la condición de la paridad de interés. La van a ver como descubierta, como cubierta, en realidad eso es un tecnicismo que a nosotros no nos va a interesar. Básicamente lo que esto me dice, y después vamos a repetir bastante en el texto solamente para abreviar WIP, ¿sí? Que es Uncovered Interest Parity en inglés, así que de ahí las siglas. Pero básicamente lo que me dice esta condición es que un inversor que tiene que elegir entre un activo en un país y otro activo en otro país, ambos denominados, digamos, en diferentes monedas, ¿no? Imagínense que yo tengo que decidir si pongo mi plata en Argentina o si la pongo en Estados Unidos. Bueno,
Si esos activos son similares, yo debería ver que la rentabilidad de esos dos activos también tiene que ser, y vamos a decir para ser más riguroso, tiene que ser idéntica, ¿sí? Es decir, la rentabilidad de los dos activos tiene que ser exactamente la misma. Y acá, volviendo un poquito de la PPA, bueno, ¿por qué tiene que ser exactamente la misma? Porque si alguno de los dos activos tiene una rentabilidad más elevada, justamente lo que va a suceder es que los capitales internacionales se van a mover desde un activo hacia el otro, justamente para explotar esa ganancia, y de esa manera van a afectar los precios de los activos hasta que se equilibre esta paridad, ¿sí? Si se fijan, lo que me está diciendo esto es, la tasa de interés que me ofrece el activo en Argentina, por ejemplo, tiene que ser igual a la tasa de interés en dólares que me ofrece, por ejemplo, Estados Unidos, más la variación del tipo de cambio esperado en Argentina, ¿sí? Que es un poco lo que les mostraba en el cuadro anterior. O sea, la única manera de que una persona esté indistinta entre poner su plata en Estados Unidos o poner su plata en Argentina es que la tasa de interés que ofrece Argentina compense el aumento del valor del dólar, ¿sí? Y de manera resumida, lo ven más a la derecha, que lo que esto me está diciendo es que la tasa de interés local tiene que ser igual a la tasa de interés internacional más la variación del tipo de cambio esperado, ¿sí? Entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que por ahora podemos decir? Bueno, fíjate que si aumenta la variación del tipo de cambio esperado del país, ¿no? Si aumentan las expectativas de devaluación, eso va a tener que ser compensado por una tasa de interés más alta, ¿sí? Obviamente que a partir de ahora y todo lo que venga después, la tasa de interés de Estados Unidos, nosotros la vamos a tomar como una variable que es exógena, ¿sí? Como una variable que está dada, que no está en el control, digamos, de las autoridades monetarias del país. Y siempre nos vamos a concentrar más en lo que pasa con la tasa de interés, que podríamos considerar como la tasa de interés que ofrece el Banco Central, y lo que pasa con el dólar, ¿sí? Lo que pasa con la variación del dólar, que es lo que a nosotros más nos va a interesar. Pero fíjense entonces que esta paridad, justamente lo que me está diciendo es que los inversores internacionales van a estar todo el tiempo mirando en los distintos tipos de cambio de todos los países y donde vean que hay una posibilidad de arbitraje, van a ir hacia ahí, justamente haciendo que esa posibilidad de arbitraje desaparezca, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si Argentina sube la tasa de interés por encima de esta paridad? Bueno, justamente lo que va a pasar es que esos capitales del exterior van a venir a Argentina atraídos por ese mayor rendimiento y acuérdense que son capitales que vienen en dólares, ¿sí? Vienen en dólares, cambian esos dólares en el mercado cambiario local y por lo tanto lo que están haciendo es ingresar dólares a la economía. Ese ingreso de dólares lo que hace es bajar el tipo de cambio actual, fíjense, el TCN, no el TCN esperado, eso me aumenta la variación del tipo de cambio esperada y por lo tanto eso me compensa la paridad y me vuelve al equilibrio, ¿sí? Entonces, esta paridad, de vuelta, lo importante que quiero que ustedes retengan de esto es la idea de que los inversores internacionales están todo el tiempo comparando el rendimiento de los diferentes países, comparando las tasas que se ofrecen en cada uno de esos países con lo que esperan que suceda con el tipo de cambio, y si en algún país ven que hay una posibilidad de mayor rendimiento, van hacia ese país. De la misma manera, si ya están en algún país y ven que justamente pasa lo contrario, por ejemplo, que esperan que el tipo de cambio se devalúe, bueno, se van a querer ir, ¿sí? Para no perder plata. Entonces, vamos ahora después a desarrollar un poquito más esto, pero ya se van dando cuenta hacia dónde vamos apuntando, ¿sí? Los movimientos de los capitales me van a afectar de manera significativa lo que suceda con el valor del dólar. Ahora bien, esta paridad se puede testear, ¿no? Al igual que la PPA, digamos, lo que un montón de trabajos se dedican a hacer es justamente medirla, ¿no? Agarran y se fijan
en un montón de países las tasas de interés que esos países tienen, eso lo comparan contra la variación del dólar en un momento del tiempo dado y se fijan a ver si todos los países ofrecen, digamos, el mismo rendimiento, ¿sí? Si es que se cumple la UIP o esta paridad de intereses. Fíjense, a la izquierda es un ejemplo inventado que me mostraría cómo debería lucir, ¿no?, este gráfico si es que la UIP se cumple. ¿Por qué? Y fíjense, porque países que ofrecen una tasa de interés más elevada de lo que, digamos, ofrece Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, un diferencial de tasas positivo, es decir, yo me estoy moviendo del cero hacia mi derecha, eso debería estar acompañado de una depreciación del tipo de cambio positiva, justamente, ¿sí? Si yo ofrezco una tasa más elevada, la manera de compensar eso, con la fórmula que mostrábamos antes, es con una, digamos, con una tasa positiva de evaluación, ¿sí? Yo espero que el tipo de cambio aumente. Y lo mismo para otro lado. Si yo, en cambio, tengo una tasa de interés que está por debajo de la de Estados Unidos, eso debería llevarme a una apreciación en el futuro del tipo de cambio. Entonces, vean que tenemos una relación positiva. Esto es lo que debería ser, ¿no?, lo que yo debería encontrar en la realidad si es que la UIP se cumple. Lo que está en el cuadro de la derecha muestra lo que en realidad los trabajos encuentran, ¿sí? Fíjense que la relación es prácticamente inexistente e incluso podría ser inversa, ¿no?, donde podríamos ver como que la línea de tendencia lo que me está diciendo es que cuanto mayor es el diferencial, en realidad el tipo de cambio se aprecia, ¿sí? No se aprecia como muestra el otro cuadro. Pero en realidad, vean que los puntos se concentran por el medio y van para todos lados, con lo cual podríamos decir, esto no se cumple, ¿sí? O sea, hay países que tienen un diferencial de tasas positivo y que eso no afecta la variación del tipo de cambio, ¿sí? Entonces, hay que preguntarnos por qué es que la UIP no se cumple. La principal cuestión acá es que los activos no son sustitutos perfectos, algo que la teoría presupone, ¿sí? De vuelta, haciendo la analogía con la PPA, acuérdense que acá un primer punto era que uno suponía que los bienes que se comercializaban eran exactamente los mismos. Y muchas veces no era así. Bueno, acá es todavía más importante eso. ¿Por qué? Porque el punto acá es que lo que uno está presuponiendo es que comprar o poner su plata en un plazo fijo en Argentina es exactamente igual de riesgoso que poner su plata en un plazo fijo de Noruega, ¿sí? Que los dos países, digamos, tienen el mismo riesgo. Entonces, esos serían sustitutos perfectos. Bueno, ¿cuál es la realidad? Y la realidad es que no son los mismos activos, ¿sí? Poner tu plata en un plazo fijo en Argentina, evidentemente, tiene mucho más riesgo del que tiene poner tu plata en un plazo fijo de Noruega. Y precisamente esa diferencia, ahora vamos a ver en la filmina a continuación, que los inversores la tienen en cuenta y por lo tanto exigen una prima adicional para compensar ese riesgo, ¿no? Como decir, bueno, mirá, por más de que vos en Argentina tengas la misma paridad de interés que Noruega, si ustedes ofrecen lo mismo, bueno, yo sé que prefiero poner mi plata en Noruega, aunque me rinda lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, después vamos a ver que Argentina u otros países no tienen un montón de problemas con el tipo de cambio y entonces en realidad el riesgo no es el mismo, ¿sí? Es mucho más riesgoso poner tu plata en Argentina y por lo tanto vas a exigir una prima de riesgo adicional, ¿sí? Punto número 1. El otro punto que también es muy importante y que no se cumple en la realidad muchas veces es que se presupone que hay movilidad total de los capitales. Es decir, que los capitales internacionales pueden entrar y salir de todos los países sin ningún tipo de impedimento o de barreras, cosa que no sucede. Ejemplo más típico, de nuevo Argentina. Hoy Argentina tiene regulaciones muy estrictas a la compra de dólares que no permiten un capital salir del país si es que ya estaba adentro, ¿no?
y por lo tanto, digamos, también hace que algunos capitales no puedan o no quieran entrar. Entonces, esas regulaciones generan, ¿no?, diferencias en las rentabilidades que justamente me van a servir para explicar también por qué la paridad de intereses no se cumple. Después tenemos, bueno, costos de transacción que también son similares a los que habíamos visto para la PPA. Es decir, que haya comisiones más elevadas, cuestiones por el estilo que, digamos, figuran en la literatura, pero no son demasiado relevantes. Y la otra cuestión que también sí tiene su grado de importancia es que se asume que todos los inversores tienen expectativas racionales, ¿no? Que saben calcular de manera correcta cuánto creen que el valor del dólar va a aumentar, y eso también puede ser un problema, porque si esa expectativa de evaluación después no se convalida en la realidad, bueno, justamente puede llevar a errores sistemáticos que me expliquen también en parte por qué no se cumple esta paridad, ¿sí? Entonces, como les decía, la mayoría de los trabajos, cuando empezaron a medir todo esto de la paridad de intereses y se daban cuenta que no obtenían los resultados que esperaban, empezaron a tratar de entender por qué, y hoy, digamos, está bastante, la literatura ya hay bastante consenso en que la gran diferencia está en esta prima de riesgo, ¿sí? Es decir, que en realidad un plazo fijo en Argentina y un plazo fijo en Estados Unidos no son iguales. Y que por lo tanto, el plazo fijo de Argentina, además de la tasa de interés que ofrece, digamos, en condiciones normales, tiene que ofrecer una tasa de interés más elevada para compensar ese riesgo. Si no ofrece la tasa de interés más elevada, bueno, evidentemente los capitales no van a venir, y eso justamente me mostraría por qué no se cumple la UIP, ¿sí? Entonces, acá es donde aparece el tema, insisto, del riesgo, que obviamente es un riesgo que uno mira la economía de Noruega, se fija cuántas veces, no sé, defaulteó su deuda, cuál es el nivel de inflación, cómo se mueve el valor del tipo de cambio, y obviamente lo compara con Argentina y dice, che, este es un país mucho más riesgoso. Entonces, eso hace que a Argentina se le exija, ¿no?, que los capitales internacionales exijan una tasa de interés mucho más elevada que la que definiría la UIP, precisamente para compensar ese riesgo, ¿sí? Entonces, esta es la cuestión vinculada con el riesgo. Acá les pongo uno de los trabajos, el de Verdelham del año pasado, que precisamente lo que él explica y lo que él dice es que si vos estás en un país muy estable, justamente los capitales internacionales exigen tasas de interés o diferenciales de tasas de interés bajos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque justamente en los momentos de auge se gana poquito o incluso se pierde. Fíjense el gráfico de la parte de más arriba, que me daría un rendimiento negativo. Pero ¿qué pasa? Después, ya me imagino lo tienen bien en claro, ¿no? Cuando vemos a nivel global lo que sucede en la realidad, hay incertidumbre, no sabemos cuánto tiempo va a durar la bonanza, y puede aparecer, por ejemplo, una pandemia que haga, digamos, genera mucha volatilidad y pérdidas. Entonces, esas pérdidas también se distribuyen de manera distinta entre los países. Y obviamente los países más riesgosos son los que más sufren de evaluaciones en los momentos de incertidumbre global, y por lo tanto son los países donde más se pierde plata en esos momentos. Entonces, yo como inversor, lo que estoy diciendo es, bueno, mirá, si yo pongo mi plata en Noruega, sé que voy a ganar poquito, ¿sí? Lo sé. Y que incluso cuando la cosa vaya bien, yo hasta puedo llegar a perder plata. Pero el tema es que en el medio, si me agarra un evento global, una crisis internacional, una pandemia, lo que sea, que obviamente yo no tengo la capacidad de prever que eso suceda, bueno, también voy a perder poquita plata. En cambio, si yo me arriesgué y puse mi plata en, digamos, Brasil, es probable que yo
viniera ganando bastante plata en los momentos de auge, pero después cuando aparecen estos shocks negativos, globales, crisis que uno no prevé, la pérdida es muy, muy grande, ¿sí? Como muestra el gráfico de abajo, para los países, digamos, más riesgosos. ¿Sí? Entonces, a priori, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, mirá, si yo quiero para poner mi plata en Noruega, no quiero una tasa de interés muy elevada. ¿Sí? Ahora, si yo para poner mi plata en Brasil o en Argentina, te voy a exigir una tasa de interés muy elevada, justamente para ganar mucha plata en los momentos de bonanza, pero también sabiendo que eso me tiene que compensar las grandes pérdidas que yo voy a sufrir cuando haya eventos globales, digamos, negativos. ¿Sí? Entonces, esto tiene mucho que ver con toda la cuestión de cómo se manejan los capitales a nivel internacional. Fíjense, acá otro trabajo muy bueno de Kalemli, Oskan y Varela. Este trabajo es de este año, sí, se le hace bastante poquito. Lo mismo, ellos buscan medir si se cumple la paridad de intereses. ¿Sí? Fíjense, y ellos lo que hacen es desagregar entre países emergentes, donde está Argentina, Brasil, India, Turquía, China, y países avanzados, ¿no? Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, esos países. Entonces, fíjense, se llega a leer, ahí tenemos, primero que nada, yo quiero que miren las líneas azules, ¿sí? Que son justamente digamos, lo que me indicaría el diferencial de tasas de interés. El caso de los países avanzados, vean que tiene movimientos, hay momentos donde el diferencial es positivo, momentos donde es negativo, pero en promedio son nulos, ¿sí? El promedio me daría 0. Eso justamente me está mostrando que en estos países se cumple la paridad de interés, ¿sí? Es decir, no hay ningún premio o no se le exige a esos países ninguna prima, porque justamente tiende a 0, ¿sí? Ahora, en los países emergentes, fíjense que eso no se da. Y la prima es siempre positiva. En algunos momentos del tiempo es una prima más elevada, es decir, una tasa de interés más elevada, en otros es más baja, pero siempre es positiva, no como el caso de los países desarrollados. Entonces, esto sería una muestra de que a estos países se les exige una prima de riesgo. Y lo otro interesante que muestran esos autores es que, ahora quiero que vean también la línea verde. La línea verde es el índice VIX. El índice VIX es un índice que se utiliza internacionalmente para medir el grado de incertidumbre global, ¿sí? O sea, mide qué tanta volatilidad hay en los mercados internacionales. Obviamente es un índice que da muy bajo en momentos de auge global o de mucha estabilidad financiera, y es un índice que se dispara y que sube mucho en las crisis, ¿sí? Fíjense cómo en la del 2008, en la crisis subprime, sube fuertemente. Y justamente vean cómo en los países emergentes la prima de riesgo está muy asociada con la volatilidad global, ¿sí? Algo que en principio es bastante intuitivo. Cuanto mayor volatilidad haya en la economía global, mayor es el riesgo que perciben los capitales y por lo tanto mayor es la prima de riesgo o la tasa de interés que exigen estos países para quedarse en los capitales de los países emergentes, ¿sí? Cosa que no sucede en los países avanzados. La otra cuestión interesante, que era igual un poco lo que les mencionaba recién, es que esto, lo que hacen este trabajo es descomponer la prima, el diferencial, en los dos componentes que vimos antes, ¿sí? En la evaluación esperada del tipo de cambio. Para esto lo que hacen es utilizar proyecciones y encuestas de las consultoras. Ahora después charlamos un poquito más para Argentina. Y vean que lo que ellos encuentran es que para el caso de los países emergentes, toda esa diferencia está explicada por el diferencial de las tasas de interés, ¿sí? IR es interest rate y el otro ER es exchange rate. Así que lo que esto me está mostrando justamente, que esto para mí es muy importante que lo entiendan porque después vamos a ver cómo afecta el tipo de cambio, es que en los momentos de mayor volatilidad a nivel global, ¿qué sucede? Típico. Los capitales, entre comillas, se asustan, se van de los países emergentes y justamente para evitar eso,
lo que hacen los bancos centrales es aumentar las tasas de interés, ¿sí? Y esto también viene acompañado por lo general con devaluaciones del tipo de cambio, ¿sí? Los capitales se van, salen dólares, eso justamente aumenta el valor del dólar y en respuesta de todo eso los bancos centrales suben la tasa de interés. Entonces, por eso es que se ve esta correlación positiva entre mayor volatilidad y mayor diferencial de tasas, ¿sí? Bueno, y acá lo que le decía antes de la Argentina, que es un caso donde es muy fácil de verificar que la UIP no se cumple, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque justamente durante la convertibilidad se fijó el valor del dólar 1 a 1 y por lo tanto la variación del tipo de cambio esperada era nula, ¿sí? Cero. Por lo tanto, si la variación del tipo de cambio es cero, volviendo a la ecuación de la paridad de interés, lo que esto me diría es que la tasa que ofrece Argentina tendría que ser idéntica a la tasa que se ofrece en Estados Unidos, ¿sí? Eso justamente es la definición de la paridad de interés. Y fíjense que no sucedía. La tasa de Estados Unidos es la línea estable que ven ahí más abajo. La Argentina es obviamente, la que es más errática y que ahí en el 2001 sube muchísimo, ¿sí? Con la crisis y la devaluación. Entonces, fíjense que siempre, por más de que la variación del tipo de cambio era cero, se le exigía a Argentina una tasa de interés más elevada, precisamente por este riesgo idiosincrático que está vinculado con las economías de los países emergentes y en particular la de Argentina, ¿sí? Y la otra cuestión que también es importante, que está asociada con este riesgo que le decía, es, bueno, recuerden que los capitales internacionales o cualquier persona que va a hacer una inversión no sabe cuál va a ser la variación del tipo de cambio, ¿sí? Tiene una idea de cuánto cree que va a aumentar el valor del dólar, pero no lo sabe. Y obviamente, cuanto más volatilidad haya en el país, en el valor del dólar, en el valor del tipo de cambio, bueno, eso va a también exigir una mayor prima de riesgo, ¿sí? Para compensar esa mayor volatilidad. O sea, imagínense que ustedes tienen dos juegos, ¿no? Uno es, digamos, tirar un dado y acertar el número que va a salir, y el otro es una ruleta y ustedes tienen que acertar el número que va a salir, ¿sí? Obviamente, ustedes no pondrían la misma cantidad de plata en los dos juegos para apostar a ver si aciertan. ¿Por qué? Bueno, porque la probabilidad en el caso del dado de que ustedes acierten es mucho más elevada que en la de la ruleta, ¿sí? Entonces, para equiparar eso, ustedes exigirían que les paguen más por acertar en el caso de la ruleta. Bueno, acá es exactamente lo mismo, ¿sí? En el caso argentino, la capacidad de acertar cuánto va a ser el tipo de cambio, entre comillas, es mucho más difícil. Por lo tanto, eso me exige una prima de riesgo más elevada, ¿sí? Nada que ver con Bolivia, que tiene prácticamente un tipo de cambio fijo, Perú y Chile en menor medida, ¿sí? Entonces, acá cuando ven la variación del tipo de cambio de los países, también se entiende por qué nosotros tenemos, digamos, más problemas por este lado, ¿sí? Bueno, acá otra cuestión también vinculada con eso, que es que la manera en la cual en la teoría o en la práctica, mejor dicho, se mide esto es con el famoso riesgo país, ¿sí? El riesgo país lo que me mide es, digamos, la diferencia en el precio de los activos. En el caso de lo que mide esto, que lo hace JP Morgan, es los bonos que ofrece cada país, los títulos públicos. Y justamente esto lo que me mide es qué tanto más tiene que pagar cada país respecto de Estados Unidos, ¿sí? Que es una especie como de, digamos, diferencial. Entonces, vean acá, este es el mejor momento de Argentina en los últimos años, ¿sí? Cuando estaban, digamos, colocando un montón de deuda. Y fíjense que aún así, en esa época, el diferencial de Argentina, el riesgo país, era mucho más elevado que el de Bolivia, Chile y Perú, ¿sí? En parte por lo que les mostraba antes, porque justamente la historia de Argentina es un país que presenta una mayor volatilidad y por lo tanto eso hace que se le exija
una tasa de interés más alta. Pensando ya en un poquito más adelante, que diríamos, bueno, mirá, esto no se cambia de un día para el otro. Entonces, de alguna manera, vos estás pagando los platos rotos de años y años de tener problemas con el tipo de cambio, con el endeudamiento externo, ¿sí? Cada vez que el país defaultea, eso es otra, podrían decir, otra mancha más al tigre que hace que cada vez nos exijan mayores tasas de interés, ¿sí? Bien, ahora, una cuestión que es importante que ustedes entiendan es que esto es cuando nosotros lo miramos desde el punto de vista de un inversor internacional, ¿sí? ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque recuerden que, esto lo vi en la primera parte de la materia, pero el balance de pagos, tenemos por un lado en la cuenta capital lo que son los capitales de cartera, ¿sí? Que justamente ahí estaríamos interpretando el comportamiento de esos capitales con esto que veníamos charlando hasta recién. Y después tenemos otro componente que es la fuga o la formación de activos externos, ¿sí? Que eso es otra cosa distinta, pero parecida, que es el ahorro de personas que están dentro de Argentina que lo que hacen es comprar dólares y sacarlos al extranjero. ¿Por qué son similares, pero por qué son distintas? Bueno, primero porque, como decíamos antes, el inversor internacional lo que hace es comparar con otro país. En el caso de una persona que está en Argentina que tiene que decidir entre comprar dólares o poner su plata en un plazo fijo, en realidad no compara con lo que me ofrece Estados Unidos o Noruega. Lo que está comparando es entre poner su plata en un plazo fijo, es decir, en un activo, digo plazo fijo por decir, si hay otros activos que también domésticos que ofrecen mejores tasas, pero para que se entienda el concepto. Lo que estoy diciendo es que si yo tengo una plata ahorrada y quiero ver qué hago con esa plata, lo que hago es, mi decisión básica es decir, bueno, puedo ponerla en un plazo fijo que me dé un rendimiento en pesos o puedo comprar dólares, ¿sí? Esas serían básicamente las dos opciones que tenemos si lo vemos desde el punto de vista de una persona que vive en Argentina. Y acá la comparación justamente es, bueno, yo tendría que comparar la tasa de interés que me ofrece el plazo fijo contra el riesgo que tiene, digamos, implícitamente la moneda argentina, y es también compararlo con lo que yo espere que va a suceder con el tipo de cambio. Si yo creo que el tipo de cambio se va a devaluar el mes que viene, bueno, seguramente voy a comprar dólares. Ahora, si yo creo que el tipo de cambio va a estar estable, bueno, ahí probablemente ponga mi plata en el plazo fijo porque de esa manera ganaría más. ¿Sí? Recuerden el ejemplo que habíamos puesto antes. Entonces, si yo en lugar de tratar de entender a los capitales de cartera, quiero entender la FAE, es similar, pero la diferencia es que digo, no me interesa tanto ver lo que está pasando con la tasa de interés de Estados Unidos, sino simplemente lo que está pasando con la tasa de interés doméstica y con lo que yo creo que va a suceder con el valor del dólar, ¿sí? Bueno, obviamente acá está la explicación de por qué en Argentina todo el mundo ahorra en dólares y nadie pone su plata en un plazo fijo en pesos. Lo que este gráfico me está mostrando es, digamos, la rentabilidad que una persona hubiese tenido si ponía su plata en un plazo fijo, si compraba dólares o si compraba un inmueble, ¿sí? A ver, explico rápidamente. Lo que me dice 5 años, 10 años o 20 años es, yo estoy parado, en este caso 2013, se cumple exactamente a la perfección para la actualidad, pero este trabajo es de ese año. Lo que esto me está diciendo es, bueno, mirá, la primera comparación me está diciendo que, imagínate que yo tenía 1.000 pesos y en 2008 los puse en un plazo fijo o compré dólares o me compré un inmueble, ¿no? Bueno, en 2013, 5 años después, ¿cuánta plata tengo? Entonces, si hubiese dejado mi plata a los 5 años en un plazo fijo, hubiese perdido mi 10%. Si hubiese comprado dólares, hubiese ganado un 4,3. Si hubiese comprado un inmueble, hubiese ganado el 5. Para 10 años y para 20 años es lo mismo, ¿sí? Básicamente lo que estoy haciendo es extender el horizonte temporal. Y lo más importante es el de 20 años, ¿sí? Fíjense que lo que esto me está diciendo es que sistemáticamente, si una persona hubiese puesto su plata en un plazo fijo, perdía. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Bueno, que obviamente yo hoy, cuando tengo que decidir dónde voy a poner mi plata,
lo que hago es ver lo que me pasó a mí en los últimos años, ¿no? Digo, bueno, a ver, ¿qué pasó en el último año? Y bueno, si puse mi plata en un plazo fijo, perdí siempre. O sea que no va a haber motivos para que la quiera poner en plazo fijo. Aunque me ofrezca una tasa de interés sumamente alta, ¿sí? Porque justamente, históricamente, sabemos que perdimos si poníamos la plata en un plazo fijo. Entonces, ¿qué hacemos todos? Compramos dólares. Fíjense, capaz que no ganamos mucho, ¿no? Un 1% en 20 años es muy poquito, pero no perdemos. Si hubiésemos puesto la plata en un plazo fijo, perdíamos muchísimo más, ¿sí? Entonces, esto es una cuestión que es muy importante de entender y que tiene que ver también con, digamos, el uso que hace el Banco Central de la tasa de interés, ¿sí? Si vos sistemáticamente ofreces una tasa de interés que está por debajo de la inflación y por debajo del aumento del dólar, bueno, eso va a, digamos, generarte una especie de círculo vicioso porque va a incentivar todavía más la demanda de dólares, ¿sí? Y cuanto más dólares se quieran comprar, mayor va a ser la probabilidad de que haya otra devaluación. Entonces se genera un círculo vicioso. Bien, entonces, con todo esto, todo este preámbulo, nos sirve para tratar de pensar una teoría que me pueda explicar el comportamiento del tipo de cambio desde un punto de vista financiero, ¿sí? Como decíamos antes, no pensar al dólar como el precio que me equilibra, ¿no? La PPA que me equilibra los niveles de precio de los países y por lo tanto que me equilibra la cuenta corriente, sino que en realidad pensar al dólar como una variable que me equilibra diferentes activos y por lo tanto me equilibra las decisiones de gente en Argentina que quiere comprar dólares o pesos, como también gente del extranjero que quiere venir al país o no a invertir sus dólares, ¿sí? Y esto es bastante intuitivo y sencillo. De vuelta, con la condición de la paridad de intereses que habíamos puesto antes, si uno, digamos, mueve las variables de un lado para el otro y deja al tipo de cambio aislado, lo que tenemos acá precisamente es una teoría del tipo de cambio, ¿sí? Lo que esto me está diciendo es que el tipo de cambio depende del valor del tipo de cambio esperado y del diferencial de tasas de interés, ¿sí? Ejemplo, si sube la tasa de interés local, eso llevaría a que algunas de las personas dejen de comprar dólares y por lo tanto ahorren en pesos, por lo tanto eso baja la demanda de dólares y eso hace bajar el valor del tipo de cambio, ¿sí? Una suba de la tasa de interés hace bajar el valor del dólar y viceversa. Si en cambio, por ejemplo, Estados Unidos sube su tasa de interés, bueno, eso va a hacer que, al revés, ¿no? Que capitales de acá se quieran ir a invertir al extranjero y por lo tanto eso haría que el dólar tenga que subir para equiparar esa diferencia de rentabilidad. Y obviamente, acá el punto es que si se espera que el tipo de cambio en el futuro se devalúe, eso va a llevar a que se devalúe en la actualidad, ¿no? Porque justamente si yo espero que en el futuro el valor del dólar baja menos, me conviene salir a comprar dólares ahora porque sé que va a estar más caro, ¿no? Este es el típico razonamiento. Si yo creo que mañana el dólar va a estar más caro, me conviene comprar hoy, porque voy a ganar plata. Si yo compré, mañana va a estar más caro, gané plata. Entonces, acá tenemos una teoría del tipo de cambio. ¿Cuál es, digamos, esto está en el manual, o sea, lo que venimos viendo hasta ahora está en el capítulo que les pasé, y esto también sale ahí. Acá les pido un poquito de paciencia y comprensión, porque el problema que tenemos es que el libro, como fue escrito en Estados Unidos, está visto desde el punto de vista de ellos, ¿sí? Entonces, donde dice dólares, para nosotros van a ser pesos, y donde dice euros, para nosotros van a ser dólares, ¿sí? O sea, nosotros comparamos pesos contra dólar y ellos que comparan dólares, que serían sus pesos, contra euros, que es la otra moneda que más utilizan, ¿sí? Entonces, esto, digamos, lo explico, yo creo que después ya va a quedar bastante claro, pero porque lo van a ver en el capítulo y si no después no lo van a entender. Básicamente lo que esto me está diciendo es, mirá, vos tenés la tasa de interés que fija el Banco Central, ¿sí? R. Y ese es el rendimiento en pesos, que acá figura en dólares. Y vos vas a tener el valor del tipo de cambio de tu economía, ¿sí? Entonces, lo que esto me está diciendo es que dependiendo de dónde vos
ubiques la tasa de interés, eso me va a llevar a movimientos en el valor del dólar, ¿sí? Una especie como decir que yo puedo influir en el valor del dólar de mi economía, en el tipo de cambio, a partir de lo que sucede con la política monetaria. Ejemplo, fíjense qué sucedería si el valor del tipo de cambio estuviese en el punto 2. ¿Sí? Fíjense que está, digamos, por encima de lo que debería estar según la paridad de intereses. ¿Por qué? Bueno, porque esto lo que me está diciendo es, mirá, la tasa de interés que ofrece Argentina es más elevada y por lo tanto eso tendría que hacer que el tipo de cambio baje. ¿Sí? Como decíamos antes, debería ser que vos, como estaba en la ecuación anterior, esperás que el tipo de cambio baje, por lo tanto el tipo de cambio baja. Y si estás en el punto 3 pasa exactamente lo contrario. El tipo de cambio está más bajo de lo que debería, dada la tasa de interés, por lo tanto debería tender a subir, ¿sí? Esto lo que me está diciendo, de vuelta, si se cumple la paridad de interés, es que vos, moviendo la tasa de interés de tu economía, vas a afectar el valor del dólar, ¿sí? Pudiendo hacer que suba o que baje. Por ejemplo, si yo quisiera que el valor del dólar baje, si el tipo de cambio quiero que baje, lo que debería hacer es subir la tasa de interés, ¿sí? Ese desplazamiento de la curva R precisamente me está mostrando un aumento de la tasa de interés. Y fíjense que si sube la tasa de interés, es decir, si yo hago más atractivos los instrumentos de ahorro en pesos, eso desincentiva la demanda de dólares y por lo tanto hace que el tipo de cambio baje de 1 a 2. ¿Sí? Si en cambio sube la tasa de interés internacional o, por ejemplo, por algún motivo que ahora vamos a ver, la gente espera que el tipo de cambio en el futuro se evalúe, eso lleva automáticamente a un aumento en el tipo de cambio actual. ¿Sí? Porque, como decíamos antes, todo el mundo entonces sale a comprar dólares hoy y por lo tanto aumenta el tipo de cambio. ¿Sí? En este caso lo que se desplaza es la otra curva. ¿Sí? Todo esto, acá el punto principal, que es la variable que no conocemos, es lo que va a suceder con el tipo de cambio esperado. ¿Sí? O sea, acá aparece algo que alguna vez quizás escucharon hablar, que son las famosas expectativas de devaluación. ¿Sí? O sea, yo soy un ahorrista y, digamos, quiero ver qué hago con mi plata, ¿no? A ver si me conviene comprar dólares o no. Bueno, obviamente, la única variable que yo no conozco, ¿sí? Yo sé cuánto me da el banco por poner un plazo fijo, pero no sé cuánto va a valer el dólar de acá a 3 meses, 6 meses, el tiempo que yo quiera tener esa inversión en pesos, ¿sí? Entonces acá el punto principal es, bueno, ¿cómo se explican esas expectativas de evaluación? ¿Sí? ¿Cómo se forman las expectativas del mercado acerca de cuál creen que va a ser el valor del tipo de cambio en el futuro? Y acá, digamos, un primer problema es que precisamente uno diría, bueno, mirá, lo que estás diciendo es medio un razonamiento circular, ¿no? Porque yo agarré y dije, bueno, mirá, con la paridad de intereses tenemos una teoría para explicar el tipo de cambio. Ahora, cuando estoy queriendo explicar eso, veo que aparece el problema de cómo explico el tipo de cambio esperado, ¿no? Cómo la gente se forma en su cabeza lo que va a suceder con el dólar en el futuro. Y justamente la respuesta es, bueno, la gente forma en su cabeza lo que va a pasar con el dólar en el futuro teniendo alguna teoría del tipo de cambio. Hay algo que la gente mira para decir si cree que el dólar va a subir o bajar. Cuando hablo de la gente, en realidad hablo por lo general de consultoras, ¿sí? No hablo de cualquiera de nosotros, sino de gente especializada y dedicada a esto. Entonces, esas personas tienen por detrás alguna teoría en la cabeza, que es lo que les permite formar sus expectativas para ver si va a subir o bajar. Pero bueno, justamente yo quiero saber cuál es esa teoría. Entonces es un razonamiento medio circular el que estamos haciendo. De todas maneras, como les decía antes, sabemos que esas variables que hay que mirar son variables financieras. ¿Sí? Son variables que ahora vamos a ir viendo varias posibilidades y dependiendo, digamos, de lo que los especialistas vayan mirando, podemos identificar que hay algunas que tienen mayor peso que otras.
En Argentina, lo que más se utiliza es lo que se conoce como el relevamiento de expectativas de mercado que publica todos los meses el Banco Central, ¿sí? De ahí la palabrita REM. Básicamente lo que hace el Banco Central es agarrar a las, creo que 50 principales consultoras de economía del país y todos los meses le pide proyecciones de la inflación, de la actividad económica, de la tasa de interés y obviamente del tipo de cambio. Entonces ahí uno puede ver qué es lo que espera el mercado que vaya a suceder con el tipo de cambio, ¿sí? Obviamente puede diferir, por ejemplo, ahora, bastante, de lo que diga que va a suceder el gobierno, ¿sí? Pero bueno, esa es como nuestra principal fuente de referencia acerca de lo que el mercado espera que vaya a suceder con el valor del dólar. Y básicamente, ¿qué es lo que el mercado mira? Bueno, ahora vamos a ver un par de gráficos, pero digamos, grosso modo lo que miran es, primero que nada, cómo está el mercado cambiario en la actualidad, ¿sí? Digamos, si hay un exceso de divisas y eso hace que el Banco Central esté comprando, acumulando reservas, bueno, obviamente eso va a tender a hacer que la proyección de lo que se espera con el tipo de cambio es que se mantenga estable o que incluso pueda bajar en el futuro. Ahora, si lo que vemos es que todos los días el Banco Central tiene que salir a vender dólares propios, porque justamente en el mercado cambiario hay tensiones en el sentido de que hay más gente queriendo comprar que queriendo vender, bueno, eso sabemos que alienta las expectativas de evaluación, porque el razonamiento es, hay problemas en el mercado cambiario, más gente queriendo comprar que vendiendo, el Banco Central tiene que usar reservas, esas reservas son finitas, duran una cierta cantidad de tiempo y por lo tanto en algún momento se da una devaluación, ¿sí? Después, en segundo lugar, otra cuestión que se mira mucho es el grado de liquidez de la economía. Y acá básicamente no miramos los dólares, sino que miramos los pesos. ¿Con qué idea? Bueno, con el razonamiento de que a mayor cantidad de pesos en la economía, mayor es el potencial, la posibilidad de que esos pesos se transformen en dólares, ¿sí? Y por lo tanto eso hace pensar que en el futuro, si el tipo de cambio se llega a devaluar, bueno, se va a devaluar todavía más, porque justamente en función de la cantidad de dinero que haya o el grado de liquidez, ¿sí? Y acá en particular, una variable que se mira mucho en Argentina es cuánto le presta el Banco Central al gobierno para financiar el déficit fiscal, ¿sí? La famosa emisión de dinero que viene por ese lado. Y después, la otra cuestión que también se mira mucho es qué es lo que va a suceder en el corto plazo o mediano plazo con el tema del mercado cambiario. Si no solamente lo que está pasando hoy, sino que lo que puede pasar en 4 o 5 meses. Por ejemplo, en Argentina es sabido que en los primeros meses o en el primer semestre del año, por lo general el Banco Central compra dólares porque es el periodo de liquidación de la cosecha de los exportadores, ¿sí? Tienen una cuestión estacional de que en la primera parte del año aparecen los dólares de la cosecha, en la segunda parte del año están justamente plantando y por lo tanto no hay tantos dólares por ese lado y el Banco Central entonces es un comprador de divisas en el primer semestre y es un vendedor de divisas en el segundo, ¿sí? Ahora, eso también lo podemos comparar con los vencimientos de deuda, ¿sí? Lo que hacen también las consultoras es decir, bueno, a ver, ¿cuánto tiene que pagar el gobierno en materia de deuda externa y cuántos dólares tiene? ¿Sí? Si la cuenta le da, eso genera estabilidad en cuanto a lo que se espera que suceda con el dólar. Ahora sí, dicen, che, mirá, la verdad que está muy finito el tema, está muy justo con la cantidad de dólares que tiene el gobierno para pagar la deuda, bueno, eso seguramente haga aumentar las expectativas de evaluación porque precisamente si eso llegara a convalidarse, el tipo de cambio va a aumentar, ¿sí? Entonces, básicamente, estas son las cuestiones que miran las consultoras para formar sus expectativas, ¿sí? Veamos entonces esto con algunos gráficos de lo que está sucediendo. Por ejemplo, como les decía antes, esto me muestra las intervenciones diarias del Banco Central en el mercado cambiario, ¿sí? Las compras y las ventas. Si estamos por encima de cero, es que el Banco Central está comprando dólares y acumulando reservas, es decir, que hay un excedente de divisas en el mercado cambiario. Y si está vendiendo,
lo vemos como un dato, digamos, como un numerito negativo, ¿sí? Fíjense que en toda la primera parte del año hubo bastante estabilidad con el dólar y con la brecha también, porque justamente lo que se veía en el mercado es que el Banco Central estaba acumulando muchos dólares, que además esos dólares después le sirven en el futuro para defender el tipo de cambio. Pero ya a partir de junio eso empieza a reducirse de manera drástica y en la actualidad ya está teniendo que vender dólares porque precisamente no alcanzan, ¿sí? Entonces ya esto es una señal de alerta para el mercado. Después, otra cuestión que es muy interesante, que está vinculada con lo que le decía de la cantidad de dinero, es el tema del dólar convertibilidad. ¿Sí? ¿Qué es el dólar convertibilidad? Bueno, básicamente es un razonamiento que lo que me dice es ¿cuánto sería el valor del dólar si todos los pesos que están dando vuelta en la economía se volcaran a comprar dólares? ¿No? Entonces lo que hace el dólar convertibilidad es sumar toda la cantidad de pesos que hay en circulación, ¿sí? El famoso M2 y la plata que está circulando, y eso me da un valor del dólar. Y fíjense cómo ese valor del dólar coincide bastante con el valor del dólar paralelo. Entonces, acá tenemos una pregunta que la duda sería, bueno, ¿es que justamente el aumento en la cantidad de pesos me lleva a un aumento del valor del dólar? ¿O es que en realidad, como las consultoras miran eso, compran y venden en función de eso y por lo tanto eso hace que suba el dólar paralelo, que es el dólar libre en el cual toda la gente puede comprar y vender la cantidad que quiera? ¿Sí? Bueno, esto es una discusión que no está saldada, pero el punto, obviamente, es que al ver esto, hoy también las expectativas de evaluación son más elevadas, ¿sí? Porque fíjense que la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo está aumentando, ¿sí? Entonces eso también alienta las expectativas de evaluación porque se supone que digamos, la idea será que en el futuro el gobierno va a tener que devaluar para llegar a ese valor del dólar paralelo, ¿sí? Entonces eso también es un elemento. Otra de las variables que también se mira mucho es, bueno, justamente, ¿no? Para poder saber cuánto vale el dólar en el futuro, mi mejor aproximación es ver lo que está sucediendo hoy con el dólar. Y entonces otra cosa que se mira es la variación del dólar oficial. Si se fijan, esta es la variación mensual, viene desacelerándose bastante en los últimos meses, producto justamente de la inflación más elevada, ¿no? Tratar de utilizar el tipo de cambio como ancla. Y obviamente que si uno dice, bueno, mirá, fíjate que está aumentando al 20% anual el dólar, y yo espero que en el corto plazo aumente eso, ¿sí? Lo que no quita que quizás para dentro de un año yo crea que porque hoy está aumentando poco, después puede aumentar más rápido. ¿Está bien? Eso justamente es lo que vemos acá. El dólar también se vende en el futuro, ¿sí? O sea, yo puedo pactar, hay contratos que se venden donde yo compro y vendo dólares en función de lo que yo espero que vaya a salir en el futuro, ¿sí? Algunos lo han escuchado, imagino el dólar futuro, es esto. Entonces, yo puedo comprar dólares hoy y decir, bueno, a ver, quiero comprar dólares, pero de acá a 3 meses. Entonces, justamente hay un mercado y hay gente que ofrece dólares y gente que los quiere comprar, y a partir de esa oferta y demanda se determina el valor del dólar futuro, que de alguna manera es nuestra referencia del valor del dólar esperado, ¿sí? O el valor que espera el mercado. La línea punteada es la curva de lo que se esperaba con el dólar al 3 de agosto, ¿sí? Y la línea verde es la misma, lo que se esperaba con el dólar, pero para el 3 de septiembre. Fíjense que el mercado en el último mes aumentó sus expectativas de evaluación, ¿no? Fíjense que para lo que sería dentro de los próximos 4 meses, hoy se espera una devaluación más elevada de lo que se esperaba hace un mes atrás. ¿Por qué? Bueno, precisamente por esto, ¿no? Por la brecha, también incluso puede ser por las elecciones, porque ahora el Banco Central está teniendo que vender dólares, pero el punto es que hoy hay más tensión en el mercado cambiario y por lo tanto también se ve reflejado en las expectativas de evaluación de cara al futuro, ¿sí? Bien, entonces, para
para cerrar y a modo de síntesis de lo que vimos en la clase de hoy, ¿sí? La idea de pensar al tipo de cambio como una variable que me equilibra la cuenta corriente, digamos, es bastante floja, ¿no? O sea, nos sirve, hay que tener en cuenta que el tipo de cambio sirve para equilibrar esos flujos, pero en realidad hay que tener en cuenta que los principales movimientos del tipo de cambio son financieros y por lo tanto hay que incluir esas variables. Y justamente para incluir esas variables, acá lo que estamos pensando es en gente que está comprando y vendiendo por motivos financieros. Entonces, eso nos lleva a que el valor del dólar no solamente se vea afectado por si hay un superávit de la balanza comercial o no, sino por todas estas cuestiones financieras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con el dólar si, digamos, empeora la situación financiera global? Bueno, justamente, digamos, si empeora, eso va a hacer que aumente el valor del dólar, ¿sí? Yo ahí le puse relación positiva, porque lo que estoy diciendo es que, digamos, a mayor incertidumbre, mayor aumento del dólar, ¿no? Por lo general, la situación financiera global, como les había comentado al principio, se mide por el grado de incertidumbre global que hay que hay en el mundo. Entonces, cuanto mayor incertidumbre, mayor el tipo de cambio de Argentina, ¿sí? Relación positiva. Sube la incertidumbre, eso tiende a hacer que aumente el dólar. La segunda variable que es muy importante es justamente la tasa de interés de Argentina, ¿sí? La tasa que maneja el Banco Central. Y acá lo que tenemos es una relación inversa. Cuando el Banco Central sube la tasa de interés, por lo general eso debería hacer que el valor del dólar baje, ¿sí? Después, vinculado con lo que teníamos antes de la PPA, tenemos también que mirar el superávit comercial. Cuanto más divisas entren por el lado de la balanza de bienes y servicios, bueno, justamente va a tender a hacer que el valor del dólar sea más bajo. Una relación inversa. Mayor superávit comercial, más tendencia a que el dólar baje. Y la otra cuestión que también tiene que ver un poco con todo lo que charlamos es el hecho de, bueno, ¿cómo está el dólar hoy en función de lo que sería el dólar de equilibrio, ¿no? Y esta idea del dólar de equilibrio es una cuestión medio subjetiva que precisamente depende de lo que la gente crea que él sea el valor de equilibrio del mercado, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy uno ve, como mostramos en la clase pasada, el valor del dólar en términos históricos y diría, che, está bastante alto. La verdad que pensándolo como una especie de, comparándolo contra un valor de equilibrio, contra un promedio, y debería tender a bajar. O sea que ahí, si vos estás por encima, deberías esperar que baje, o sea que eso tiende a hacer que el dólar baje, tenés una relación inversa, ¿sí? Pero digamos, básicamente, cómo entender el dólar en Argentina depende de estos 4 componentes. En algunos momentos hay algunos que son más importantes que otros, ¿sí? De vuelta, vos si te golpea una pandemia, la volatilidad es tan elevada que eso va a tender a hacer que el dólar suba, ¿sí? ¿Pero por qué? Bueno, porque sube en todo el mundo. O sea, ahí no tenés demasiado para hacer. Obviamente, después vamos a ver en las próximas clases que si vos sos el Banco Central, vas a querer subir la tasa de interés para tratar de compensar esa devaluación, ¿sí? Para evitar que suceda. Pero, digamos, hay que entender que las cuestiones globales afectan mucho a lo que suceda con el valor del dólar dentro de Argentina.